Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La crisis por el coronavirus la tenemos en estos momentos en cuanto al ámbito sanitario se refiere, arrojando los resultados menos malos que nunca. En cuanto al aspecto, al ámbito económico, bueno, pues ahí luchando entre la esperanza de salir adelante y el sufrimiento de muchas personas, empresarios y trabajadores, porque poder continuar y engancharse a la actividad. Y en cuanto y sin embargo, por otra parte, más enconada que nunca en el ámbito político y de las investigaciones judiciales sobre esta cuestión, sobre las decisiones políticas, algunas que se han ido adoptando. Vamos a analizar todas y cada una de estas cuestiones con varios invitados que en el transcurso del programa van a ir entrando, van a ser conexiones con el mismo, y también con dos invitados con los que tenemos aquí físicamente en el plató de Popular Televisión. Joaquín Azparren, periodista, bienvenido. Hola, buenas noches, Antonio. Contar Gracias contigo. Por la invitación, como siempre. Nos hemos visto por la ventana esa del ordenador, que ha permitido en cualquier caso que no hubiera distanciamiento social sino físico. Pero un medio frío, ¿verdad? Eso es, un medio frío. No es lo mismo que compartir estudio mucho con más vosotros. agradable. Gracias. Y también Pablo Blesa, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Muchísimas gracias por contar contigo una vez más. La verdad que es un placer estar aquí con Joaquín en esta nueva normalidad, y además que lo que hemos conseguido en este plató es que antes éramos 3 con Antonio, ahora somos 2 para guardar las distancias y la nueva normalidad aquí en el plató. Bien, yo decía, no sé qué os parece, que durante unas semanas, seguramente era necesario, hubo un confinamiento, medidas súper estrictas, encerrados todo el mundo. No se sabía durante un mes y pico cómo se iba a producir la desescalada, y ahora parece que se ha abierto de manera, y además cada vez más rápida, ¿no? Se habla de la fase 2, ya en Madrid piden fase 2, incluso alguna cosa de la fase 3. Y cuando acabe, llegue la fase 3, igual la definitiva. Incluso a nivel turístico se decía, bueno, va a haber cuando llegue va a haber una cuarentena los extranjeros. Ahora el 1 de julio no la va a haber. Parece que hay, no sé, que se está de estar totalmente encerrado a la velocidad de recuperación bastante más rápida de lo que podía parecer hace muy poquito tiempo, ¿no, Joaquín? Sí, ¿Me da esa impresión? Vamos un poco más deprisa de lo que inicialmente planeó el Ministerio de Sanidad, lo que iban a ser las distintas fases en cuanto a algunas medidas que estaba previsto aplicar en la fase 3, es decir, a partir del 8 de junio, y que sin embargo, bueno, ya estamos conviviendo con ellas en la fase 2. Sin ir más lejos, el tema de las playas. La apertura de las playas al baño para tomar el sol inicialmente estaba previsto en la fase 3, se adelantó a la fase 2. Hay medidas que también se han ido suavizando con respecto a lo que inicialmente nos parecían medidas o normas mucho más duras que entonces hacía públicas el Ministerio de Sanidad, y hay cierta esperanza en que, bueno, esa fase 3, que es una fase que, como ha habido un corrimiento de esas medidas hacia las fases anteriores, ha quedado algo desdibujada en cuanto a medidas. Tienen que ver sobre todo con ampliaciones de aforo, los aforos en los restaurantes, por ejemplo, el hecho de que nos podamos sentar a partir del 8 de junio en las barras de los bares, bueno, sentar no, sino acercarnos a ellas, ya no solamente en las mesas. Se amplían los aforos de los centros comerciales, se amplían ya las posibilidades de la apertura de determinados centros de ocio como discotecas, salas de fiesta, en fin, los aforos en las iglesias también crecen. Es más ya una cuestión de ampliar lo que ya estamos aplicando en la fase 2 que de entrar en nuevas medidas. ¿Qué es lo que falta? El fin del confinamiento de lo que se refiere a los desplazamientos interprovinciales o entre comunidades autónomas, que es lo que está esperando o estamos esperando muchos ciudadanos, el hecho de poder salir de nuestra comunidad autónoma, en el caso de Murcia, o de la provincia en otros casos, y poder ya trasladarnos. Yo creo que Francia, no sé si lo iba a aprobar en el día de hoy, si lo ha hecho. Allí los ciudadanos podían desplazarse en un radio de 100 kilómetros de su hogar, alrededor de su hogar. Ya estaba vigente, y estaban esperando en Francia que en el día de hoy, en este jueves, ya se les permitiera viajar
por lo menos por los territorios que están equiparados en cuanto a las condiciones sanitarias en ese momento. Allí está dividido entre zonas rojas y zonas verdes, pues los ciudadanos de las zonas verdes que podrían ya desplazarse por las mismas, ¿no? Es lo que falta, y lo que evidentemente, y bien apuntas Antonio, que no tiene una correlación, es que a partir del 15 de junio haya una experiencia piloto para que turistas alemanes puedan venir en determinados vuelos de un corredor seguro hacia Baleares y estar allí unas vacaciones, y que eso no se permita a los nacionales el 15 de junio y se nos tenga confinados en ese tipo de desplazamientos hasta final de mes. No tiene lógica. Yo creo que vamos a adelantar efectivamente algunos de los puntos ya de estas últimas fases. En las cosas sin lógica, claro, hemos ido viendo cosas, por ejemplo, hemos visto en la Barceloneta, ¿no? Gente corriendo, sudando unos al lado de otros, casi hacinados, que decía que parecía algo extraño, y sin embargo, por estar una persona tumbada en la arena sin nadie alrededor no era posible, porque no se podía estar quieto. O ayer que me decía una persona, en un campo de fútbol había 3 chicos, aquí en Murcia, jugando con el balón de uno a otro y los han multado, no sé por qué, por la distancia. No sé, la verdad que hay algunas cosas un poco raras. Es verdad. Incluso algún policía, hemos visto algunas noticias, ¿no? Que discutiendo con ciclistas, y que la razón la tenía el ciclista, el policía no sabía. Hemos tenido también casos de políticos que se han saltado el confinamiento. No olvidemos que ahora en Reino Unido uno de los grandes debates políticos es que el asesor áulico del presidente de Johnson pues, no respetó el confinamiento. Eso ha creado un malestar general y es un debate importante en Reino Unido. Y aquí recordamos que Rajoy, si no me equivoco, fue multado por salir a caminar. Yo también quiero traer a colación lo que decía Antonio Banderas. Antonio Banderas decía, bueno, yo tengo una empresa de teatro, el Region Teatro en Málaga, y dice, claro, el deporte se permite, y en el deporte, en el fútbol, hay contacto físico muy cercano, y a mí no se me permite representar, no se permite que los actores se suban a un escenario cuando ahí es fácil mantener la distancia. Yo quiero señalar que, añadiendo un poco o comentando lo que decía Joaquín, que hay cosas buenas y malas. No olvidemos que todavía no hay vacuna. No olvidemos que todos los epidemiólogos del mundo nos hablan de que va a haber rebrotes. Y no olvidemos que los números de víctimas también oscilan diariamente. Hoy, por ejemplo, leíamos que se dejaron de calcular un número determinado, pero el ratio de muertos en relación al año pasado, cuando uno ve los datos, entiende que hay 43.000 muertos más de los esperables en España, ¿no? Pero el lado bueno es que los españoles han sido, creo, que muy, yo diría, muy prusianos y muy germánicos a la hora de cumplir con la norma. Y yo fui a un supermercado ayer y todo el mundo iba con la máscara, salvo yo, por cierto. Como resultado, cuando fui a la farmacia recibí una reprimenda de la farmacéutica, con lo cual hay una observación social muy grande. El otro día pues sucedió lo siguiente, hicimos una especie de sucedáneo de clausura de curso con alumnos de cuarto de comunicación, y nuestros alumnos de cuarto de periodismo estaban muy contentos, de comunicación, y en ese debate, en ese discurso que yo hice, les dije, bueno, un día la universidad seguro no olvida, y cuando pasemos esta fase haremos una graduación como se suelen hacer tradicionalmente aquí, si todo funciona bien. Entonces, una alumna tuiteó eso y automáticamente una persona ajena a la universidad lo puso en conocimiento de la policía, porque ella entendió que íbamos a hacer ya la graduación. Entonces, hay una observación social y un control social muy grande, hay un miedo a veces patológico muy grande a que quien está cerca de ti, lo que hace, si estornuda, si no estornuda, y en ese sentido el comportamiento social ha sido bueno. Ahora, es cierto que algunas medidas que el gobierno quería aplicar eran absurdas, excesivas y mataban la economía. Por ejemplo, las cuarentenas. Vamos a conocer la situación sanitaria, vamos a empezar por ahí con más rigor, porque lo vamos a hacer de la mano del director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, a quien tenemos en conexión en estos momentos. José Carlos, muchas gracias por atendernos, y me gustaría que nos explicara, por ejemplo, lo que hablaba de decir Pablo hace un momento. Se decía que en Murcia había 149 fallecidos como consecuencia de haber sufrido el coronavirus, y de pronto aparecen 100 más, 248. Esto ha pasado también en más lugares de España. ¿Cuál es la cifra real y a qué se debe? Vamos a ver, aquí hay dos cifras y las dos son ciertas. Una es el de los fallecimientos confirmados por COVID positivo. COVID positivo confirmado significa que la PCR, que es la prueba, la gold estándar, ha resultado positivo antes del fallecimiento o incluso en una prueba post-mortem. Esos son fallecimientos confirmados directamente por COVID como causa originaria. El exceso que Murcia tiene en el sistema
llamado MOMO, que es el de monitorización de mortalidad, coge las 2 sílabas iniciales de cada una de las palabras, MOMO, y que sigue el Centro de Epidemiología Nacional, el Instituto de Salud Carlos III. Lo que establece es una comparación entre la mortalidad esperada en relación a otros años anteriores y los de este año. En esa cifra comparativa aparece un incremento sustancial en el número de fallecimientos, sin establecer la causa por las cuales se puede haber producido este incremento. Ese incremento, que en el caso de Murcia es de los más bajos de España, es decir, sobre la mortalidad esperada, Murcia tiene un 15% más este año, frente a la media nacional, que está situada alrededor del 60%, con comunidades que han tenido un 220% más de mortalidad. Es decir, que nosotros somos la segunda comunidad tras Canarias en las que el diferencial entre el número de registro de fallecimientos COVID positivo frente a la mortalidad general ha aumentado. Primero, Canarias tiene un 6-7%, para recordar, y Murcia tiene un 15% de exceso transmisible. ¿A qué se debe ese exceso? Ese exceso puede obedecer a múltiples causas. Primera de ellas, ocasionada por COVID, pero no confirmado. El criterio que se ha seguido en toda España es la confirmación por prueba positiva. Por lo tanto, no es el caso en estos fallecimientos, que pueden haber sido ocasionados por COVID, pero no han sido confirmados. Por lo tanto, a la hora de asumirlo, no son confirmados. Un segundo motivo puede ser aquellos casos en los que el proceso pandémico-epidémico ha dificultado la atención sanitaria. Y eso ha provocado un aumento, bien porque las personas no acudieron o no han acudido ante casos graves o severos, o bien porque ese proceso de atención continuada de patología no se ha producido. Eso es lo que llamamos causas indirectas asociadas a la epidemia o la pandemia. Y luego puede haber otras causas no descartables tampoco. Es decir, está claro que hay un exceso de mortalidad esperada, está claro que dentro de ese exceso de mortalidad esperada no tiene demasiado comparativamente con otras comunidades autónomas y con la nacional, pero evidentemente hay que reconocer que están producidos muchos más fallecimientos de los que en condiciones normales se hubieran producido en este periodo de tiempo. ¿Cuál es la situación en este momento en los hospitales en cuanto a personas que puedan estar en la UCI atendidas, casos positivos, cómo está evolucionando? ¿Cuál es la fotografía del momento en esto ahora mismo? Pues la fotografía es buena. Porque ingresados totales por la situación por COVID-19, hay en todos los hospitales 24 personas. Es decir, que realmente es un número absolutamente bajo. En cuidados intensivos hay 4 personas ingresadas de esas 24. Es decir, de 18, de 20 están en planta, 4 en cuidados intensivos. Y la evolución, o sea, la tendencia es una tendencia buena. Porque aunque se siguen detectando, y se detectarán durante mucho tiempo, PCRs positivas, casos confirmados de personas que tienen síntomas asimilables a COVID-19, que se les confirma por PCR, muchos de estos casos obedecen a fecha de inicio de síntomas muy tardías, muy antiguas. Es decir, gente o personas que iniciaron sintomatología en marzo, en abril, incluso a principios de mayo, estamos recordando 28, con lo cual los 14 días de infección o de enfermedad, vamos a poner 14 días, pues ha desaparecido. Es decir, significa que la PCR es que quedan restos del virus, pero no con carácter agresivo de estas personas. En algún que otro caso nuevo con PCR positivos recientes. Esos son los que hay que cortar la cadena epidemiológica lo más rápidamente posible. Para terminar, estamos a la vuelta del comienzo de un fin de semana
visitas a las playas, actividades más de ocio. ¿Qué habría que comunicar a la opinión pública, a la ciudadanía? ¿Qué habría que transmitirle? Pues yo creo que, como siempre, la responsabilidad personal hacia sí mismo y hacia los demás. Las actividades que están permitidas lo son siempre y cuando adoptemos las medidas de precaución, la distancia interpersonal, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el evitar cualquier tipo de actividad de agregación que suponga aglomeración de personas, todo ese tipo de precauciones que son las mismas desde el inicio hasta el final hasta que la epidemia nos muestra, la pandemia nos muestra sus etapas finales, hay que seguirlo. Yo creo, efectivamente, como decía, he oído al último toda la razón. Mayoritariamente se ha producido un comportamiento por parte de todos. Pero a veces, lógicamente, tendemos a pensar que hemos pasado de fase o estamos en un buen camino, el peligro ha desaparecido. El peligro sigue estando, la necesidad de actuar responsablemente se incrementa cada vez que pasamos de fase, porque es en un momento en el que tenemos más posibilidades de hacer cosas, más actividades, menos regulación. Por lo tanto, la capacidad y la necesidad imperiosa de que todos seamos responsables es manifiestamente más recayente o sobre cada uno de nosotros que incluso sobre las instituciones. Las instituciones y las administraciones damos normas, damos referencias, planteamos aspectos legales, pero al final somos los ciudadanos los que con nuestra actitud vamos a contribuir a reducir enormemente los riesgos. Solo está en nuestras manos, en las de todos, jóvenes que creen que están muchas veces al margen del riesgo, deben de contribuir a erradicar y reducir el riesgo, es decir, con la aplicación estricta de todas las medidas que estamos hablando, en cualquier entorno en el que se esté, en la playa, en la piscina, en cualquier situación practicando deporte. La responsabilidad individual es la clave de esta nueva etapa, por la que vamos a ir atravesando. Muchas gracias, José Carlos Vicente, director general de Salud Pública, por transmitir a la opinión pública precisamente esas informaciones y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, hemos hablado de salud, la situación está así, el compromiso, y también yo hablaba antes de cuestiones económicas, al margen de las sanitarias. Estamos también en un momento en donde hay muchísimas personas que siguen estando en ERTE, que tienen el miedo, sus empresas, de no poder reactivarse y, por tanto, esos trabajadores, muchos de ellos que siguen sin cobrar el ERTE todavía o tienen fechas retrasadas, poder engancharse a la actividad económica, subirse a ella, eso del 30%, del 50%, los bares en la calle, que eso sea suficiente como para darle cierta estabilidad al negocio, a la empresa, y bueno, y entre unas y otras, con esa incertidumbre y esos conflictos, a ver cómo se reactiva, ¿no?, esa actividad económica, ¿verdad? Yo la verdad es que me he despertado exultante hoy, muy contento, y la razón es muy sencilla. Hemos podido leer en los periódicos y era una noticia que yo esperaba. A nivel macro, como hemos dicho, el entorno del euro, las economías de la Unión Europea y la española en particular, se veían confrontadas en una situación extremadamente peligrosa, especialmente los países del sur como Italia y España, con una incidencia muy grande del COVID y al mismo tiempo con unas cuentas públicas muy desarregladas. En consecuencia, con unas perspectivas para España de un incremento del déficit público de hasta pasar del 97-98% del PIB al 115% del PIB, con unos ingresos que caerían más de 100.000 millones, con unas industrias fundamentales para nuestro país, el turismo y la automoción, la construcción de coches. Y hoy, por cierto, leíamos otra noticia preocupante, y es que precisamente por un arreglo en la alianza Renault, Mitsubishi y Nissan, hay una planta de Nissan que, como esa alianza lo que ha llevado es a que Renault se concentre en Europa y Nissan y Mitsubishi en Asia, pues lógicamente la planta de Nissan en España queda fuera de juego y podría ser desmantelada y trasladada, con lo cual vemos que ese sector muy importante para la economía española también está tocado. Entonces, en este contexto de elementos macro y de disfunciones en nuestras cuentas públicas, esperábamos la resurrección y la ayuda europea. Entonces, finalmente esa ayuda se concretó ayer. Bueno, y para mí voy por fases. No, es muy importante. Lo que sucedió ayer es absolutamente
una fuente de esperanza y una fuente de optimismo para mí brutal. ¿Por qué? Porque ayer la Comisión Europea, que venía de escuchar a países como Italia, España que avanzó la necesidad de un plan Marshall, y después que hace una semana los que cuentan, es decir, Francia y Alemania, el eje franco-alemán, dijo no, tiene que haber un plan de rescate, que no sean préstamos, que sean subsidios de 500.000 millones. Pero es que la Comisión Europea, dirigida por una alemana, ha propuesto un paquete de 750.000 millones, de los cuales a España tendría derecho a 77.000 millones de donaciones, es decir, de subsidio que no hay que devolver, y 63.000 millones de préstamos a unos intereses mucho mejores que los del mercado. A eso hay que sumarle el dinero de la compra masiva de bonos que hace el Banco Central Europeo, las ayudas del BEI y las ayudas de la Comisión a los seguros de desempleo, que se llama el programa SHORE. Entonces, yo estoy contento por ahí. Radiografía económica. Sí, y además puntualizando algunas cuestiones de Pablo, nos da la impresión con esa esperanza que tienes, que parece que vamos a nadar aquí en billetes de 20, de 50 o de 100 euros y que encima no los vamos a tener que devolver. Ojalá fuera así, ojalá fuera así. Hay una parte de ese fondo, efectivamente a España le corresponden alrededor de 170.000 millones, la mitad a fondo perdido y la mitad en préstamos que habrá que devolver, pero evidentemente todo tiene una contrapartida. Ya no vale aquella afirmación de que nadie da duros a 4 pesetas, porque entre otras cosas ya no tenemos las pesetas, pero la cuestión es cuál va a ser la letra pequeña de todo esto. Me explico. Primero va a haber que sobrepasar o convencer a determinados países como Holanda. De nuevo ya ha salido Holanda diciendo que no es partidaria de que las cosas sean así, que eso del fondo perdido hay que revisarlo y evidentemente hay un poder de veto entre los 27 de cara a que se apruebe definitivamente o no ese fondo. Y el segundo aspecto es que nadie da nada gratis. Es decir, a la vuelta de recibir esos fondos, sean por la vía de subsidios que no haya que devolver o de préstamos de carácter blando, se nos va a exigir a nuestro país un control del déficit, un control de la deuda y probablemente una serie de ajustes estructurales que vamos a tener que hacer frente. Eso, yo entiendo que va a ser así. No ahora, evidentemente, no en los momentos en los que estamos sufriendo lo peor de la crisis, pero probablemente a partir del año 2021 nos empiecen a ajustar las cuentas y decir, bueno, ahora todo esto lo vais a tener que devolver vosotros españoles, vosotros italianos, aquellos que habéis sido los más beneficiados de este fondo. ¿Y cómo? Pues probablemente a través de ajustes dolorosos que va a tener que pasar este país y ya veremos, y espero que no sean los del 2008. Pero yo lo entiendo así. Un momento, Pablo, porque poniendo los pies en la tierra, en el suelo, vamos a conocer la realidad precisamente que están sufriendo muchas personas y a veces no las sabemos. Vamos a ponerle voz a través de algunas entidades que, por ejemplo, de la Iglesia, que las ayudan, y en este caso de Cáritas. Juan Antonio Illán es su secretario general. Juan Antonio, bienvenido. Yo no sé si nos puedes trasladar cuál es la realidad con la que estés trabajando en estos momentos. ¿El nivel de personas necesitadas se mantiene? ¿Ha evolucionado de alguna manera? ¿Ha habido algún repunte? ¿Qué está ocurriendo? Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, pues efectivamente, sí que es verdad que la crisis sanitaria, bueno, como todos estamos pudiendo ya constatar, conlleva una crisis económica y una crisis social. Y esta crisis social se está traduciendo en que es verdad que crece el número de personas, el número de hogares que están teniendo dificultades para poder afrontar el día a día con garantías y que están llegando también a nuestras puertas, que están llegando a la red de las redes parroquiales en los diferentes puntos de la región, de la diócesis, y efectivamente, es decir, crece de una forma significativa, dependiendo del municipio y del territorio, pues el crecimiento está siendo de una forma u otra, pero que sí que observamos una tendencia general que puede llegarse a triplicar el número de familias o de personas que demandan apoyo o ayuda. Estamos hablando de personas que ya de por sí estaban en una situación de riesgo, en una situación negativa, mala, o personas que de pronto han quebrado al llegarles esta situación, o hay de todo. Pues al final constatamos en esta crisis lo que en general ya teníamos como muy constatado, ¿no? En la realidad de la policía de exclusiones. Las crisis golpean a las personas más vulnerables y golpean en general a todos. Esta crisis sanitaria nos ha golpeado a todos, al conjunto de la sociedad, pero a quien más golpea
es a quien más vulnerable es o a quien más dificultades tiene. En este caso, las familias que ya estaban teniendo una situación de dificultad o situación de pobreza, esta crisis lo que ha hecho ha sido golpear de una forma mucho más significativa. Aquellas familias que podían, con trabajos más precarios, cosas, bueno, como muy puntuales y sobreviviendo también con algún tipo de apoyos públicos y demás, iban tirando en esta crisis que no han tenido ni ese pequeño ingreso que a veces tenían, pues ahora está sufriendo mucho más. Pero también estamos observando que ese tipo de familias que ya venían sufriendo dificultad lo sufren, ese que decíamos en el informe POESA, en torno al 17% que está en exclusión lo sufre de madura, lo observamos también como ese 35% que decíamos en el informe POESA que vivía en una zona de integración precaria, que tenía dificultades, pero no eran dificultades muy graves, pero iban presentando algunas dificultades. Claro, esas familias ahora se están viendo pues, muy amenazadas. Estamos viendo familias que a lo mejor no tienen una red de apoyo, una red social, familiar, que pueda apoyar, una red económica de colchón, no cuentan con ello, afrontar esta crisis se puede complicar. Los ERTEs hemos visto el tiempo que están tardando, ¿no?, en abonarse a algunas familias. Hay familias que todavía no han percibido ningún ingreso desde que empezó la pandemia. Bueno, cuando no tienes cierto apoyo, es muy difícil afrontar este día a día. ¿Y qué es lo que demandan? ¿Qué ayuda es la que precisan? En este primer momento de crisis lo que estamos observando es mucho más lo básico, es relativo a la salud, relativo a la alimentación, relativo a mejorar la educación de los hijos. Es decir, al final el material educativo ha seguido siendo importante, además con muchas dificultades en el acceso, porque estaba cerrado también el mercado y entonces había que comprar por unos medios que a veces las familias que acompañamos no tienen facilidad para el ámbito educativo. Claramente en el ámbito de la alimentación, que a veces había familias con mucho desgarro de decirnos, tengo la nevera vacía, no tengo nada en la nevera, ¿no? Bueno, pues situaciones muy duras. Y luego la parte de la salud, también ha habido dificultades pues, para asegurar esos mínimos cuidados. Esto porque, bueno, por la normativa actual, la parte de los suministros está como protegida, no se podía cortar el suministro de agua, de luz ni de teléfono a ninguna familia en este tiempo de estado de alarma, y porque tampoco se pueden producir situaciones de levantamiento de la vivienda, ¿no?, o desahucio, ese tipo de cosas, porque hay una protección concreta. Lo que tememos ahora es que al levantamiento de estado de alarma y que estas protecciones también se le vayan desapareciendo. Bueno, por la situación que va a ocurrir, que las familias que nos están diciendo, no he podido pagar el alquiler, no he podido pagar la luz, no he podido pagar el agua, y he acumulado una deuda ya de estos meses que va a conllevar ahora una dificultad especial para poder afrontarla. Estás hablando de que en torno al se ha triplicado las personas, las familias con necesidades, pero necesidades vitales, estamos hablando. Básicas, sí, sí. Y además lo observamos muy claramente también, tenemos una región que también observamos la desigualdad. Es decir, hay municipios que tienen más riqueza y que también las familias cuentan con quizás los municipios más pobres son los más golpeados, como pasa en todas las crisis. Las personas con más dificultades, con más pobreza, son las más golpeadas, también los municipios más pobres son los más golpeados, y los que también tienen más dificultades para apoyar a sus ciudadanos o apoyar, ¿no?, a sus vecinos en municipios que les cuesta especialmente poder articular algún tipo de ayuda de emergencia, poder articular algunos otros apoyos. Hay otros que tienen más facilidad, que pueden tener más recursos. Con eso también esta necesidad, ¿no?, de seguir creciendo en solidaridad territorial la tenemos al interno de nuestra región, la tenemos en el territorio español, pero también la tenemos al interno de nuestra región. Y estas personas necesitadas, Juan Antonio, acuden a dónde cuando contactan, por ejemplo, con, no sé si como has dicho antes, con las parroquias, o sois vosotros los que detectáis y os acercáis. ¿Cómo se produce ese contacto? Claro, en este tiempo de confinamiento lo que habilitamos especialmente fue una central de llamadas, porque no podíamos, ¿no?, tener espacios abiertos, entonces habilitamos una central de llamadas que ha sido accesible para todas las personas de la región, además, bueno, con un volumen muy alto de llamadas. Ahí hemos intentado encauzar, orientar, informar a todas las personas que accedían a la red de Cáritas, se encontraban con ese cartel de este teléfono al que podéis llamar, y desde ahí íbamos articulando la ayuda. Las personas han llegado así, pero también han llegado, es verdad que por parte de iniciativa, bueno, pues algunos párrocos, la propia red natural cercana de la parroquia nos ha ido identificando, nos ha ido diciendo, esta familia, aquí esta situación, vamos a intentar ver cómo podemos apoyar. En el Economato de Murcia, por ejemplo, nos hemos hecho ya, creo que es el 6º fin de semana que vamos haciendo entregas a domicilio, de familias que tienen dificultades para desplazarse y también de familias que están teniendo dificultades emocionales para desplazarse a un lugar como el Economato, porque no venían viviendo esta experiencia, porque es verdad que ha sido un golpe muy duro
llegar a una situación de necesidad grave, el no poder llenar, ¿no?, la despensa, y estamos intentando articular personas más cuidadoso en desplazarnos a domicilio y en poder llevar a los alimentos. Para acabar, está también la otra cara, la de la solidaridad de la sociedad. Sí, una muestra es vuestra casa. Desde la UCA ha tenido una respuesta en voluntariado muy significativa. Más de 100 alumnos de la Universidad Católica de San Antonio se han incorporado a ayudarnos en la tarea en diferentes espacios con un regalo. Lo ha sido la Universidad Católica de San Antonio, lo ha sido en las otras dos universidades de la región. Ha habido una incorporación importante de voluntarios y a diferentes niveles. Es chofer para poder llevarnos alimentos de un lado a otro, a personas en la central de llamadas, a personas para poder acoger a las familias, a personas preparadas en el ámbito de infancia, ayudando en intentar que los niños y las niñas tuvieran un aprovechamiento educativo todavía relativamente bueno. Bueno, ha habido un crecimiento importante en voluntariado y también ha habido un crecimiento importante en las donaciones en especie, las donaciones económicas, las campañas específicas en torno, ¿no?, al COVID que hemos tenido, han tenido una respuesta económica muy generosa y muy generosa en las donaciones en especie. Tenemos margen de mejora, pero la sociedad murciana es una sociedad generosa que está dando respuesta. Tenemos margen de mejora, si nos miramos en otros referentes de países extranjeros, pues todavía el apoyo que hay a instituciones como Cáritas, bueno, puede ser mayor en tasa, en porcentaje, pero es verdad que la región, comparada incluso con otras regiones de España, tiene, ¿no?, una tasa, una contribución mayor que a veces en otras regiones, y lo estamos observando. Bueno, tenemos que son granitos de arena que van sumando y que hacen lo que decimos, que cada gesto cuenta. Y es verdad que cada gesto cuenta, y especialmente en esta crisis, cada gesto cuenta y cuenta de una forma significativa en lo que podemos hacer para crear todavía relatos para la esperanza. Pablo Blesa, te quería decir algo. Quería en primer lugar felicitar a Cáritas, me parece que hacen un trabajo absolutamente extraordinario, y ya que han mencionado la función y el trabajo, el apoyo que hacen los voluntarios de la universidad, también la universidad y la Fundación San Antonio, hay que reconocer que no es que ahora ni en este contexto determinado, es que lleva toda la vida desde que nació la Universidad Católica apoyando a más de 116 organizaciones y asociaciones que hacen un trabajo como Cáritas directamente con colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión y otros. Y me parece que en momentos como estos también se demuestra el nivel de, lo estás señalando, Juan Antonio, el nivel de solidaridad que existe en nuestra sociedad murciana, que es muy alto. Juan Antonio, gracias por darnos esa información y enhorabuena por el trabajo que desde Cáritas, de las parroquias que están ahí erradicadas y que viven en calle, puerta con puerta, con los ciudadanos, se está realizando. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hemos hablado de salud, hemos hablado de economía y me gustaría ahora entrar en el otro ámbito. Yo decía antes también en la presentación que estamos en un momento en cuanto a la cuestión política de exigencia de responsabilidades e incluso de inicio de investigaciones judiciales con unas polémicas tremendas. Seguramente había que llegar a este momento. De hecho, se ha dicho muchas veces durante el confinamiento, no es el momento, pero ya llegará. No es el momento, pero ya llegará. Ha llegado ya ese momento y la verdad es que está dando muchísimo de que analizar sobre decisiones que se han ido tomando, si son acertadas o no, si eran realmente las necesarias en ese momento y puede haber habido errores, o si se aprovechaba el momento para adoptar medidas, digamos, más ideologizadas y encaminar el rumbo del país hacia otro sitio. Ahora se está en ese momento y seguramente había que llegar a él, ¿no? Aunque parece que el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, estén recrudeciendo sus ataques al gobierno, yo no lo veo con el calibre que puedan un día llegar a tener. Creo que todavía están siendo cautos. Lo que está pasando es que una serie de asuntos judiciales que no tienen nada que ver con la vida política del Parlamento se han enmarañado y son muy interesantes. Y obviamente nos referimos a la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que estaba a cargo de la Guardia Civil en Madrid, un sitio muy importante, una persona muy conocida y una persona muy respetada, y una persona muy reputada en el cuerpo. Muy conocida, sobre todo por el operativo del 1O en Cataluña, que lo dirigió él. Al mismo tiempo es interesante porque esta familia de origen murciano se dio la coyuntura que él, Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, estaba pilotando ese dispositivo en Cataluña y al mismo tiempo su hermano era el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces ahí se veía una especie de horquilla muy poderosa en lo jurídico y en lo policial. Pero bueno, voy a lo siguiente. Este señor resulta que inicia su carrera estelar, su rápido crecimiento en el rango de la Guardia Civil,
ocupando puestos muy importantes de la mano de los socialistas. Y por poner caras y crear el drama perfecto, encontramos por el otro lado del binomio a la persona que lo sustituye, a la persona que lo depone, que es el señor Marlaska, ministro del Interior. Y es interesante porque Marlaska estuvo todo el tiempo bajo el cortejo agresivo del Partido Popular. Rajoy lo quiso fichar y Rajoy, el Partido Popular, lo quiso promover al Consejo General del Poder Judicial, a Marlaska, que ha terminado siendo un ministro socialista. Y en el caso de Pérez de los Cobos encontramos un señor que empieza con Rubalcaba, que ha pasado en puestos de responsabilidad en el marco de diversos gobiernos de distinto color, y ahora se produce el drama de la destitución. Y ahora viene el asunto crucial. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El Centro Europeo de Estudio de las Pandemias emitió un informe el 2 de marzo. En ese informe lo que viene a decir es avisar de que, por favor, avisar no puede imponer, pero lo que viene a decir este Centro Europeo de Control de Pandemias es que se tuviese mucho cuidado con los actos públicos masivos. ¿Y qué ocurre? Vemos cómo en ese momento en España suceden tres muy poderosos. El primero, en el Wanda Stadium. Hay un partido de fútbol con 60.000 personas. El segundo, el Congreso de Vox. Y el tercero, el 8M, el Día de la Mujer. Entonces la juez Rodríguez Medel, del Juzgado 51 de Madrid, dice: vamos a ver, tenemos el informe del Centro Europeo de Prevención de Problemas Pandémicos. ¿Qué ha pasado con ese informe? ¿Quién se quedó con ese informe? ¿Dónde se movió ese informe? Y lo primero que hace es decir: usted, delegado de Madrid, delegado del Gobierno en Madrid, ¿usted qué hizo? Y lo ha llamado y lo ha imputado. Y el 5 de junio tiene que ir a dar cuentas. Y entonces la juez ordena unas diligencias a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil hace un informe, unos determinados guardias civiles, en los que aparentemente, presuntamente, culpabilizan al señor inefable, señor Simón, de no haber tomado las medidas apropiadas. Porque hay que recordar que el señor Simón sí que prohibió un congreso evangélico el 19 de marzo, pero ni prohibió el congreso de Vox, ni prohibió el partido de fútbol, ni prohibió el 8M. Todo lo contrario, lo rebajó. Como consecuencia, el informe de la policía parece que apunta a que el señor Fernando Simón cometió delitos. Eso es lo que investiga la juez. Y a raíz de eso se producen una serie de llamadas del Ministerio a la Guardia Civil y eventualmente la destitución del señor Pérez de los Cobos. Joaquín. Vamos a ver, efectivamente toda investigación que encarga un juez a una policía queda investida esa policía como policía judicial. En ese mismo momento todo su trabajo tiene que ser completamente discrecional y del que solamente puede informar a la juez que le ha encargado. Luego, en primera instancia, ni siquiera, habría que decir, el coronel Diego Pérez de los Cobos debía tener conocimiento de ese informe, salvo que la juez se lo hubiera encargado a él expresamente y él lo hubiera delegado en los equipos de investigación habituales. Eso por un lado. Y por otro, la interpretación de lo que está pasando ahora en las destituciones, ceses, dimisiones en la cúpula de la Guardia Civil tiene tres P's. Yo no me quedo con ninguna de las tres, pero se habla de purga del Ministerio del Interior hacia la cúpula de la Guardia Civil, se habla de pugna de la propia cúpula y de los propios mandos de la Guardia Civil por recolocarse frente al ministro del Interior en puestos de asesoramiento, en puestos de confianza, y se habla también de un pulso de la cúpula de la Guardia Civil al ministro del Interior. Son las tres P's que ponemos en yo lo pongo en interrogante, para la que no tengo respuesta porque me faltan muchos datos, evidentemente. Vamos a abordar más en profundidad esta cuestión. La investigación abierta sobre las decisiones adoptadas, determinadas decisiones por parte de los políticos y especialmente el delegado del Gobierno de Madrid y los ceses o dimisiones que se han producido a continuación y demás. Lo vamos a hacer de la mano de José María Caballero, abogado penalista. Él además es el vicedecano del grado en Criminología de la UCAM. José María, gracias por atendernos, por participar en el programa y de entrada se puede hablar de dos cuestiones en este ámbito, ¿no? La parte del fondo de la investigación que se ha hecho y por otra parte todo lo de las llamadas, peticiones de que se filtren el contenido y demás, las formas, ¿no? En cuanto al fondo, ¿qué te parece que la jueza, el procedimiento, que la jueza pidiera el informe de la Guardia Civil, que la Guardia Civil mantuviera a Pérez de los Cobos especialmente que eso era confidencial y no podía contarlo y que ese documento, sin embargo, luego haya sido filtrado a ciertos medios de comunicación para que imagino que debe ser confidencial, ¿no?
pero se ha sido filtrado para desvelar o poner en entredicho que contiene errores o subjetividades. ¿Qué te parece? Bueno, a mí en primer lugar, por lo que se refiere a la actuación de este señor, realmente los funcionarios policiales que están sujetos a las directrices de la autoridad judicial es a esta a la que deben de obedecer y respetar las instrucciones que hubieran recibido sin interferencia de ningún tipo en cuanto a lo que es el desarrollo de su labor. Por lo que me comentas, lo que dices de la filtración, pues es una cuestión que me parece que con ella no se pretende sino borrar las huellas de su propia responsabilidad al gobierno con esa filtración clarísima que se ve de dónde viene y con ese intento de desacreditarlo con la existencia de algún error material en cuanto a los datos que contiene el informe de la Guardia Civil. Lo que están diciendo lo que están pretendiendo desde mi punto de vista claramente eso es tratar de correr una cortina de humo y desvirtuar el contenido de ese informe, evitando con eso al mismo tiempo pues, que aflore la verdadera responsabilidad. Uh-huh. ¿Crees que podía la actuación de la jueza, claro, están diciendo algunos medios, es que la jueza igual está haciendo una actuación en coordinación con la Guardia Civil, que lo que intentan es, digamos, una actuación política en contra del gobierno? ¿O crees que, digamos, está ajustado a derecho y es, digamos, que una de las patas fundamentales del Estado de Derecho que debe ser respetada? Es decir, no solamente no creo que la juez esté haciendo nada contra el gobierno, sino que según las noticias que estamos teniendo, las sucesivas llamadas que tuvo el general Pérez de los Cobos hasta que fue cesado, en definitiva es un intento de injerencia del poder político en el poder judicial. Eso me parece una cuestión que es bastante grave por cuanto es una quiebra del principio de separación de poderes, que últimamente se está produciendo, ya digo, con demasiada frecuencia y de forma que yo entiendo que es totalmente desaconsejable. ¿Podía el coronel haber dado esa información de esas llamadas? ¿Debía saber quién llamó en la autoridad, el responsable político, que eso no podía hacerlo ya de por sí como responsable? Es decir, no puedo hacer esta llamada, no puedo pedir esto, ¿o se puede decir que se desconocía la legalidad? El responsable político, teniendo en cuenta el último responsable quién es y la función que realizaba antes de entrar en política, debía, podía y tenía que haber hecho lo posible para que no se hubieran producido esas llamadas, porque cualquier intento de conocer fuera de los supuestos legalmente establecidos el desarrollo, el curso, la intención que tiene una determinada investigación judicial, además de constituir esa injerencia que, como digo, es gravísima e incluso podría ser constitutiva de delito. Eso te iba a decir. ¿Puede haber delito en las llamadas telefónicas desde responsables del gobierno al coronel diciendo dime qué pone el informe, dámelo, si es que fue así, que todos los medios lo han dicho? ¿Eso puede ser constitutivo de delito? ¿De qué de delito en su caso? Pues ahí sería constitutivo de delito, en principio, el hecho de tratar de conocer, habría que para poder calificar correctamente la conducta, habría que conocer primero el hecho de conocer fuera de los cauces legalmente establecidos y por personas que en principio no estarían autorizadas para ello el curso, el desarrollo o el propósito de una determinada investigación, ya sería constitutivo de delito. Si además lo que se pretende es influir de alguna manera en el desarrollo de esa investigación, pues claramente un delito contra la Administración de Justicia. De la misma forma que se podría, aunque sería un poco, quizás, merecería un poco más de estudio, ese cese del general Pérez de los Cobos, que luego se ha dicho que es por una pérdida de confianza, de casualidad que es una pérdida de confianza, que se produce a continuación de que este señor, actuando como debe actuar, es decir, guardando el sigilo necesario respecto de las actuaciones que están siendo en principio investigadas en el procedimiento, en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid,
Este señor, como no respondió de la forma que se esperaba de él, pues en represalia se le priva, se le cesa inmediatamente, y eso podría encajar en el artículo 464 del Código Penal, que castiga al que de cualquier forma realizar actos atentatorios contra la vida, integridad, libertad sexual o bienes. Y aquí en este sentido, es decir, en cuanto te ceso, te destituyo y te supone una pérdida, en cuanto se podría encajar por ahí, como represalia contra las personas que, hace referencia al apartado anterior, intervengan directa o indirectamente en el pleito como denunciante, parte, imputado, abogado, procurador, perito, intérprete. Es decir, aquí se ha intentado que esta persona facilite una información y al no haberla facilitado, como represalia, se atenta contra sus bienes, contra sus ingresos y se le cesa. Es decir, esa represalia podría, ya digo, aunque merecería un poco más, un estudio un poco más profundo, pero encajar en esa conducta. Hemos visto algún titular en la prensa diciendo que la abogacía del Estado arremete contra la juez por querer abrir una causa general contra el Gobierno. ¿Qué te parece esto y el papel que puede jugar aquí la abogacía del Estado? Pues aquí la abogacía del Estado puede jugar un papel, me temo, muy similar al que jugó en el juicio del proceso, ¿vale? En principio se consideraba que había sedición, o sea, con rebelión, luego la misma abogacía del Estado empezó a mantener en contra de lo que se había dicho que había sedición, y la abogacía del Estado aquí lamentablemente, en estos asuntos, pues está actuando como la voz de su amo. Está haciendo aquello que el gobierno les pide. Aquí, desde luego, no hay una actuación que sea objetiva, imparcial y en defensa de la legalidad, sino de los intereses de quien les manda. Pablo, para abrir la tertulia, ¿todo esto te parece una torpeza o algo más allá, más preocupante? Contextualizando, hay que decir dos cosas. El gobierno tiene dos almas, el gobierno débil con dos almas, el alma de Podemos y el alma del PSOE. En el alma de Podemos existe abiertamente un deseo de socavar el Estado de Derecho que tenemos, las estructuras que tenemos, el sistema constitucional del 78, y no es algo que yo estoy diciendo, es que ellos lo han repetido incesantemente. Entonces existe un deseo de reventar y barrenar el sistema actual para crear una república. Eso está manifiesto. Ellos querían, en lenguaje podemita, querían conquistar el cielo para desmantelar el sistema que ellos entienden que es un franquismo camuflado, porque entienden que la transición lo que fue es una manera de maquillar el franquismo con un aire democrático. Lo que piensa Podemos en su filosofía y lo que piensa Esquerra Republicana es prácticamente lo mismo, solo que Esquerra Republicana le adosa el componente de me separo, me secesiono de ti, pero es básicamente lo mismo. Por eso esos dos partidos de izquierda radical, Esquerra y Podemos, se entienden bien. Al mismo tiempo, sin embargo, en las vidas de los políticos de Podemos se produce una serie de contradicciones muy grandes. Pues vivir en un gran chalet, en el caso de esta pareja de vicepresidente y ministra, tener seguridad privada, que no les gusten los scratches cuanto antes facilitaban los scratches, y entonces ya hemos visto que en ese gobierno hay una serie de tics autoritarios que se manifestaron, y lo hablamos en este debate también, cuando mediante el sistema Tezanos, mediante el CIS, se preguntó si la población no estaría de acuerdo en cercenar la libertad de expresión y domeñar y domesticar a los medios, y se vuelve a manifestar ahora. Pero es que ahora hay un elemento muy interesante. Marlaska no es de Podemos. Marlaska, la vida política del señor Marlaska, que es un magistrado de la Audiencia Nacional, es corta, porque él saltó de la magistratura al ministerio. Marlaska no es del equipo de Podemos o propuesto por Podemos. Entonces, es muy curioso que un juez, que un magistrado como Marlaska, haya entrado en estos juegos oscuros de llamadas telefónicas a mandos policiales para influir en una investigación que realiza una juez que está indagando si el señor Fernando Simón cometió delito porque, sabiendo que existía un informe de esa autoridad europea recomendando de manera taxativa que no se favoreciesen las grandes manifestaciones por la presencia del COVID, lo que hace es que prohibió algunas de ellas, y es señalado un congreso evangélico que iba a tener lugar el día 19 de marzo, lo prohibió Fernando Simón. Sin embargo, dejó que tuviese lugar el 8M, por lo que se puede presuponer que fueron presiones políticas de Podemos y del PSOE y del gobierno para que dijese que no había riesgo, que no había amenaza. Eso es lo que está investigando la juez. Si Fernando Simón cometió un delito y si el delegado del gobierno en Madrid cometió un delito también. Joaquín, cuando se habla de
O sea, son torpezas, errores de comunicación. Eso son cosas puntuales, pero claro, y se pueden perdonar, ¿no? Una torpeza, un error de comunicación. Pero no sé si cuando ya se dice, oye, aquí puede haber otras intenciones, no sé si eso ya se pasa a otro nivel distinto, ¿no? Claro, es que la suma de la sospecha pues está ahí y habrá que resolverlo. Yo introduciría dos reflexiones en todo este asunto que estamos hablando. Hay que recordar que el coronel Diego Pérez de los Cobos es el comandante responsable de la Comandancia de Madrid. Sí. Ese es un puesto muy relevante de responsabilidad dentro del Instituto Armado y es, digamos, un mando orgánico dentro de la cadena de mando propiamente del Instituto y de las relaciones con el Ministerio del Interior. Pero es que no hay que olvidar que Diego Pérez de los Cobos, además de ser el responsable de la Comandancia de Madrid, es un asesor del Ministerio del Interior. Con lo cual la relación sobrepasa lo que puedan ser las relaciones puramente o estrictamente castrenses de relación de un instituto armado con el Poder Ejecutivo. Ahí hay una mezcla, digamos, donde hay una estrecha relación entre el poder político. No, hay que olvidar que fue Alfredo Pérez Rubalcaba la primera persona que cuenta con él y posteriormente pasa y sigue como asesor en los ministerios del Partido Popular de Rajoy, el último de Zoido también, para Zoido son todas las personas y sigue después del cambio. Dentro de esa relación estrecha como asesor del Ministerio, ahí caben determinadas interpretaciones en lo que puede ser el contacto, digamos, diario y fluido entre la parte política y la parte castrense. Es decir, cabe una conversación en la que la directora general de la Guardia Civil le diga en un momento determinado a Pérez de los Cobos, ¿tienes noticia de esto? ¿Cómo va? ¿Qué sabes de esto? Bueno, pues puede formar parte dentro de lo que es ese gabinete de comunicación con el asesor o con los asesores del Ministerio. Otra cosa es que le diga, dame el informe y tráemelo aquí, que lo quiero ver yo y a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Efectivamente, y si no me traes el informe, te ceso. Eso por un lado. Y por otro, a mí me preocupa ahora mismo la presión a la que está sometida la jueza, en este caso, Carmen Rodríguez Méndez, ¿no? Ese tipo de presiones, si al final puede influir o no en la instrucción de las diligencias, porque son muchas las que está recibiendo ahora mismo, desde la abogacía, sin ir más lejos, de la propia abogacía del Estado, ¿no? Lo cual eso me preocupa. José María, precisamente sobre lo que dice Joaquín, los fiscales, o no sé si todos, pero ha habido pronunciamientos de fiscales censurando esa actuación y defendiendo al Poder Judicial. También ha habido jueces, desde responsables castrenses ha habido 2 ceses o dimisiones más. ¿Crees que va a haber más presiones y que el proceso que hay por delante abierto vamos a ver de todo en las próximas fechas y publicado además en los medios de comunicación, pues dependiendo de qué tinta sea, unas cosas u otras? ¿Crees que eso va a seguir ocurriendo en los próximos días? No tengo la menor duda de que va a seguir siendo así. Yo comparto con lo que decía Joaquín, que en el sentido de que donde no me gustaría a mí ahora estar es en el pellejo de la señora juez, que es la que tiene que estudiar esta causa, que posiblemente, espero equivocarme, esté cavando su tumba profesional con esta actuación que está llevando a cabo, ¿vale? Y va a tener presiones de todo tipo y se va a buscar cualquier tipo de argumento para expedientarla, apartarla de la profesión, en definitiva, para quitarla de en medio. Pablo. No, aquí un elemento también importante, o al menos reseñable, y es quién pide la dimisión de Pérez de los Cobos, quién le pide al ministro que dimita a Pérez de los Cobos. Y es el secretario de Estado de Seguridad. Sí. Es el que hace la gestión y el que eventualmente le dice al ministro, este señor, por favor, retíralo, este señor, deponlo. Así que el elemento de este señor Pérez, este señor desconocido, que no tiene tanta relevancia pública, también es reseñable, ¿no? Porque este señor es el que hizo las gestiones y esas llamadas telefónicas de las que hemos hablado, fue el que las instó y eventualmente fue el que le pidió al ministro Marlaska que acabase con Pérez de los Cobos. José María, sobre la dimisión o cese de 3 altos mandos de la Guardia Civil como se han producido en las últimas horas. Recuerdo a Pérez de los Cobos, que era coronel y responsable en Madrid, luego también el director adjunto operativo y el jefe del mando de operaciones de la Guardia Civil. Se ha dicho por parte del ministro, no, esto era dentro de la renovación que se estaba produciendo, como también la subida de sueldo de los guardias civiles.
Pero luego, bueno, dentro del propio entorno del gobierno, pues se han conocido, pues eso, facilitas información o hay ceses y ahora dimite el siguiente. ¿Cómo valoras tú la importancia, la relevancia de esa crisis que en cualquier caso haya abierto en algo en lo que debemos tener confianza? Deberíamos tener en la Guardia Civil, deberíamos tener en el gobierno. ¿Tú cómo valoras la relevancia, la importancia de esa crisis que se ha generado y del nivel de esas ceses o dimisiones que se han producido? A mí me parece, vamos, lo de Pérez de los Cobos está claro, es decir, fue una actuación consecuencia de su negativa a facilitar la información que se le estaba pidiendo. A continuación, el número 2, el dimitió, parece ser. Y el tercero, yo creo que ha sido un cese que se ha hecho más para tratar de justificar la realidad de esa renovación en la estructura de la Guardia Civil, que realmente una necesidad, ¿vale? Pero en cualquier caso, se haya hecho o no se haya hecho así, yo creo que el motivo de todo lo que está ocurriendo está bastante claro. Y yo creo que si algo está quedando ahora mismo en entredicho no es precisamente la honorabilidad de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Porque precisamente si este hombre ha sido cesado, ha sido por cumplir con el deber de sigilo que la ley le exige. Entonces, si alguien está perdiendo crédito o si alguien está quedando en mal lugar, desde luego ya entiendo que no es la Guardia Civil, sería pues, el poder político y no la actuación de este cuerpo. Veremos en cualquier caso actuaciones judiciales, querellas y actuaciones judiciales por posibles responsabilidades, por avanzar en lo que ha ocurrido o no. ¿Qué vislumbras tú para las próximas fechas? Desde luego va a haber una actuación muy, muy diversa desde diferentes ámbitos. Es decir, yo estoy convencido de que la abogacía del Estado, con el fin de contrarrestar la actividad de esta juez, iniciará diferentes actuaciones, tratarán de desacreditarla, tratarán de buscar algún tipo de recusación, es decir, si ella denuncia por han dicho que lo que hay es una causa general abierta contra el gobierno para tratar de justificar o tratar de desacreditar la investigación que esta señora está haciendo por algo que me parece que es absolutamente claro sobre la incidencia de esas concentraciones del 8M en la propagación de la COVID-19. Entonces, el motivo por el que se está investigando creo que resulta meridianamente claro. Máxime cuando, como bien ha dicho Pablo Blesa, unos días antes se prohíbe una concentración de 5.000, porque eran 4 o 5.000 los evangelistas que se iban a reunir. Cuando el número de los que iban a participar en estas concentraciones del 8M era absolutamente superior al de los evangelistas. Luego, ¿por qué uno no, el otro sí? Es decir, eran perfectamente conocedores de la situación, del riesgo, de la posibilidad de contagio, de la letalidad de la enfermedad. Entonces, la investigación, desde mi punto de vista, está bastante clara, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, habrá que, para contrarrestar la contundencia del fondo del asunto, pues, ya digo, la abogacía del Estado pues tratará de desacreditar a esta juez, la finalidad, las intenciones que pueda tener, etcétera, etcétera. Aparte de las iniciativas que ya hay para pedir responsabilidades penales por las diferentes consecuencias, muertes y demás que se han producido como consecuencia de la pandemia esta, la que ha influido, entiendo yo, de forma muy considerable la autorización de esas concentraciones. No, me parece muy importante remarcar 3 cositas. Una, la juez no es secuencialista. La juez no da por hecho que las manifestaciones provocaron un auge del COVID. De hecho, hay informes por ahí, yo que imagino que tendenciosos y partidistas, que creen, que dicen, que avalan, informes epidemiológicos, que avalan que esas concentraciones pues, no tuvieron un impacto mayor. Hombre, yo lo dudo, pero eso no es lo que apunta la jueza. La jueza dice, hubo un informe que emitió una organización, un órgano público de la Unión Europea, advirtiendo de que deberían prohibirse las manifestaciones masivas
porque podían provocar una aceleración del COVID. Ese informe, ¿qué pasó con ese informe? ¿Quién lo gestionó? ¿Llegó? ¿A qué más mesas llegó y qué pasó con él? Y a partir de ahí dice, en Madrid, el delegado del gobierno autorizó un partido de fútbol. A mí lo que me gusta mucho de la jueza es que no se centra en el 8M, es que ella incluye un partido de fútbol, un congreso y encuentro de Vox y el 8M, las tres cosas, no solo una, las tres cosas. Y dice, vamos a ver, ¿por qué se autorizaron? En una coyuntura en la que ese informe europeo, de esa instancia europea, una instancia médica europea, advertía de la amenaza y del peligro. ¿Dónde está el informe y dónde quedó ese informe? Y si hay, a partir de ahí, responsabilidades. Las diligencias de la Guardia Civil apuntan a que el señor Fernando Simón, que presuntamente tenía ese informe, desautorizó ciertas cosas apoyándose en ese informe, pero consintió y autorizó otras. Y no las socavó. Entonces, en lo que dice presuntamente las diligencias de la Guardia Civil, filtradas a la prensa, ¿por quién? Pues esa es otra cuestión, es que el señor Fernando Simón cometió un delito, prevaricó, cometió un delito porque, como vemos, actuó de distinta manera según la coyuntura y según el colectivo. Yo le preguntaría a José María si no cree él que al final una de las escapatorias que va a tener todo este asunto va a venir por la vía de plantear un conflicto de jurisdicción, porque el mismo conocimiento y la misma autorización de eventos tenía el delegado del Gobierno de Madrid como el resto de delegados y subdelegados del Gobierno de toda España. Hay que recordar que el 8 de marzo es el día que aquí en la región de Murcia los responsables sanitarios comparecen ante los medios de comunicación, domingo por la mañana, para informar del primer contagio, en este caso de una persona que había venido de Madrid aquí en la región de Murcia, un caso ya de COVID. Con lo cual, la misma coyuntura que tiene José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, la tienen el resto de delegados y subdelegados. ¿Se puede plantear un conflicto de jurisdicción en este caso a la jueza y decir, mire usted, este caso le sobrepasa a usted y esto lo tiene que tocar un órgano superior? Bueno, en principio se planteó la querella inicial, creo recordar, que iba dirigida contra otros presidentes de otras comunidades y además contra el presidente del gobierno y me parece también contra el vicepresidente, creo recordar contra... Entonces la jueza se inhibió porque dijo que era competente para conocer de un procedimiento que se dirigiera contra el presidente del gobierno ni tampoco contra hechos ocurridos en otras comunidades. Y se quedó exclusivamente con lo que había pasado en la Comunidad de Madrid y de los no aforados, por supuesto. Si se iniciara otra demanda otra denuncia, perdón, quería que pudiera ser colectiva, que pudiera entenderse que había que había una decisión que había sido compartida por todos, podría ser competencia de la Audiencia Nacional, por tanto se trataría de una actuación que excedería de lo que es el ámbito de una comunidad autónoma y entonces abocaría a la comunidad autónoma si se entendiera que es un delito que excedía, pero hasta ahora se está llevando contra el delegado del gobierno de Madrid por lo ocurrido en Madrid, ¿vale? Y entonces en principio hasta ese punto el juzgado de instrucción de Madrid sería territorialmente competente. Joaquín, para acabar. Estamos en un periodo, en efecto, en que, por una parte, a nivel de salud, decíamos al principio del programa, hay que ir saliendo con normalidad, pero a nivel político, por determinadas decisiones, alianzas, pactos, investigaciones judiciales, queda mucho por delante. Estoy recordando un trabajo de un filósofo, que es Daniel Innerarity, que por cierto vamos a entrevistar en Onda Regional mañana, que habla de su último trabajo, se llama Pandemocracia, pero tiene un ensayo hecho en el año 2015 que habla de la política en tiempos de crisis, ¿no? En tiempos de crispación, mejor dicho. Y yo creo que estamos otra vez en ese momento. Él lo hizo en el año 2015, ahora mismo estamos en una política de tiempos de crispación, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Y vamos a vivir. Creo que estamos en una lucha por el relato y todos estos son lo que estamos analizando a nivel judicial, luego a nivel de los partidos en el Congreso, ya la prefiguración de los relatos. El Partido Socialista va a tener un relato que dice, lo hice tan mal o tan bien como el resto. Es decir, tomé decisiones, pensad, va a decir, mirad el Reino Unido, país muy rico, mirad cómo está. Hoy en día es el campeón europeo en número de víctimas, en número de casos. Mirad Estados Unidos, mirad Italia, nosotros lo hicimos tan bien o tan mal como los demás. Va a intentar difuminar los errores de juicio y de actuación de esa manera. Y luego dirá, pero yo
de una manera decisiva confrontamos el virus y lo vencimos, lo derrotamos, con confinamientos, a pesar de la oposición que no hizo nada. Tercero, negociamos en Europa 150.000 millones para salvar la economía y la vamos a salvar. Ese va a ser el relato. Y la oposición puede decir, usted se equivocó, usted no juzgó bien la coyuntura, usted dictó órdenes tardes y mal, usted provocó una crisis sanitaria increíble que nos estalló en la cara, usted es el responsable de los muertos y además la economía va muy mal. Y lo que espero es que no haya, yo personalmente, campañas de comunicación de vamos a salir más fuertes. El lema hay que buscar otro, porque más fuerte no se puede salir cuando hay 20.000, 30.000 muertos, las cifras se modifican, eso no se le puede decir a una familia. Hay que hacer campañas de motivación, de esfuerzo, de salir adelante, pero hay que acertar también porque hay muchas familias que lo están pasando mal porque han perdido seres queridos, porque han perdido el empleo, porque han perdido el sustento. Hemos escuchado a Cáritas y hay que intentar también ver que eso es una auténtica realidad, ¿no, José María? Sí, por supuesto, eso querer negar que la evidencia, algo que está ahí, que es tan trágico como lo que ha ocurrido, que efectivamente a las pérdidas de vidas humanas hay que sumarle pues lo que supone una brecha importante en la economía que parecía que se iba a empezar a recuperar y de pronto nos hemos encontrado con este parón económico que va a dejar ahí, como digo, una herida que va a tardar mucho tiempo en sanar lo que es el tejido económico y empresarial del país. Entonces, decir, vamos a salir más fuertes, hay que reponerse, hay que salir adelante, pero efectivamente salir con triunfalismos y con ese tipo de eslóganes que parece que olvidar a todos estos que han quedado en el camino me parece excesivamente frívolo, sí. Gracias, José María Caballero, gracias, Joaquín Asparren, gracias, Pablo Blesa, por haber estado en este programa. Volveremos el próximo jueves. Gracias, buenas noches.